Oh my goodness. Here we go. All right. So, vamos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de todo lo que nosotros les tratamos de enseñar a ustedes. Out of everything that we're trying to teach you here. Ustedes van a. No, una de las cosas que yo no quisiera hacer es crear una iglesia dependiente a alguien que les esté teniendo que enseñar la palabra. I don't want to create or to establish a culture in a church where the people need to depend on someone to preach to give them Bible. Ustedes tienen que aprender por su cuenta. You need to learn on your own. And so that's what this class is for. So let me switch it around. Let me see. Bueno, tengo que hacerlo en español para las personas que van a estar escuchando de todas maneras. Okay. Porque si me voy todo en inglés, entonces los que nos están mirando no hablan inglés. Entonces nos vamos a ¿qué es la Biblia? Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Estuvimos hablando de que la Biblia es sobre todas las cosas, aparte de ser una carta de amor, puede ser un álbum familiar. La Biblia es algo más que eso. So last week we were talking about that the Bible, more than just a love letter. Yo take, okay, perfecto. No, está bien. Lo que trabes, nomás levanta la mano y yo te ayudo. La Biblia, más que ser una carta de amor, y más que ser un álbum familiar, la Biblia es el testamento de la jornada de Dios con el hombre. Por eso es que es imperativo. Translating this, the Bible is the testament of the journey of God with man. Entonces, pudiendo poner esto en contexto, es por eso es que tan importante que nosotros podamos ver la Biblia como un completo, como algo completo, también como veamos la Biblia dividida en pactos. Y lo interesante es de que ustedes van a ir después allá afuera, cuando ustedes estén como líderes de un núcleo y ustedes quieran abrir la Biblia, ustedes van a tener que dividir la Biblia. Tienen ustedes que interpretar la Biblia. Y el interpretar la Biblia no es solamente para las personas escogidas, sino que todas las personas que tienen una Biblia y que son estudiantes de la Biblia, todos ustedes pueden abrir la Biblia y tienen el derecho para poder dividirla, para poder interpretarla. So every single person that is going to be in charge of a home group or something, you guys are going to be able to interpret the Bible. You guys are going to be able to use the Bible and interpret it. Entonces, ahora sí, Belis, te dejo a ti completamente. Pero la Biblia también es una invitación a conocer en experiencia a un Dios que es accesible, es transparente y amoroso. Es ahí donde está haciendo un comentario la semana pasada y nos anclamos mucho en Juan 5:39, de cuando Jesús está hablando con la gente, con los judíos de aquel tiempo. Y les dijo, ustedes estudian este libro tan fuerte porque piensan que en él tienen la vida eterna, pero no quieren venir a mí, porque este libro habla de mí y yo tengo la vida eterna. Entonces Jesús está poniendo una imagen clara de que este libro tiene una razón de ser. Ajá. Esa es una pregunta para otro día, pero es muy buena la pregunta. Si hay un buen recurso donde yo les puedo decir, pueden ustedes ir a thebibleproject.org y tienen unos videos increíbles y hablan de todos los libros de la Biblia de principio a fin. Están en inglés, pero se los súper recomiendo. thebibleproject.org. Son libros bien sencillitos. Todas las semanas yo me siento con mis nenas y me pongo a ver uno de esos videos con ellas. Y ese es nuestro tiempo de Biblia antes de que se vayan a dormir. Entonces están buenísimos y de eso hablan ellos. Como por ejemplo cuando entran en el libro de Éxodo, ellos están hablando de la dureza del corazón del faraón. Que la Biblia dice claramente que el faraón endureció su corazón, pero eventualmente Dios se lo endureció. Le dio la oportunidad, exactamente. Y es ahí a donde vamos. Entonces, para el final de ese libro, del libro de Éxodo, dice que empieza a terminar en historias muy tristes, porque el pueblo de Israel, a pesar que fue rescatado de la tierra de Egipto, empieza ahora a endurecer su corazón contra Dios. Entonces, está haciendo el final del video este teólogo y está diciendo, ¿será posible que igual que el faraón, ahora el pueblo de Israel ha endurecido su corazón igual?
será posible que el peor enemigo de Israel son ellos mismos, por causa de que su corazón está tan cerrado. Entonces vienes en Hebreos, y en Hebreos dice de que el corazón de los que leen la ley, los que leen el Tanaj es todo el Antiguo Testamento. De todos los que leen el Tanaj, su corazón está entenebrecido, tiene un velo encima. Y el velo es quitado solamente de una sola manera. En Jesucristo el velo es quitado. De otra manera ellos solamente ven la ley. Entonces, esta Biblia nunca me puedo deshacer de ella. Me he querido deshacer de ella, no deshacer de ella, sino ponerla en mi closet o algo así. Pero retirarla exactamente. Pero tengo tantas cosas donde Dios me ha encontrado en esta Biblia. Tengo tantas notas, tantos lugares, no tanto predicaciones, pero lugares donde Dios me ha encontrado y he aplicado la Biblia a mi propia vida. Toda mi vida he sido un estudiante de la palabra de Dios desde que estoy en la iglesia, por decirlo así. Y a pesar de que llevo tantos años leyendo la Biblia, nunca dejo de ser un estudiante de la Biblia. Déjame decirte una frase que a mí me gusta mucho. La aprendí de mi pastor anterior, Bill Johnson, que él decía de que aquello que sabes te previene de lo que debes saber si no permaneces novato. Aquello que tú sabes te previene de lo que debes saber si no permaneces un novato. Translating that is, what you know can prevent you from what you need to know if you do not remain a novice. So, es interesante porque si tú te pones el gafete de yo ya me sé esto, yo he estudiado la Biblia por años, he tenido grande ministerio, yo era evangelista en mis tiempos antiguos, o yo era el tremendo pastor de yo no sé qué tanto, y entonces tú piensas que nadie te puede enseñar y que la palabra de Dios, salud, no te puede enseñar. Eso te previene de lo que tú necesitas saber. Otro aspecto de la Biblia es de que la Biblia, Dios se revela progresivamente a lo largo de la historia de la Biblia. Y Él no se ha terminado de revelar. La gente piensa que sí, pero Dios no ha terminado de revelarse. De hecho, aunque se cierre ya la historia de la humanidad, Dios se va a seguir revelando todavía. Nos va a tomar toda la eternidad para poder desempacar la belleza del Señor. Y la belleza del misterio de cómo el Señor nos salvó a nosotros. Va a tomar la eternidad entera y va a ser de sorpresa en sorpresa. La gloria en gloria no solamente es aquí en la tierra, sino que vamos a seguir recibiendo más gloria cuando estemos con el Señor también. Eso es un descubrimiento hermoso. No va a haber aburrimiento con Él. Lo que pasa es que ahorita tenemos tan poquito que, bueno, en fin. La Biblia tiene un propósito. El propósito de la Biblia es que nos impulse a conocer a Dios. El propósito de la Biblia es que ésta nos catapulte a que podamos encontrarnos con su persona. Es por eso que decíamos que es una invitación. La Biblia no es para quedarse estancado en la Biblia. Dios te bendiga, Moisés, qué bueno verte. Dios te bendiga. La Biblia no es para quedarse estancada en solamente leer las páginas. No es para quedarse estancados en leer únicamente versos y tenerlos guardados en la mente. Hay virtud en tener muchos versos en tu mente. Pero si ese es el final de tu cristiandad, estamos en problemas. Lo puedo comparar y no es en forma de crítica de ninguna manera, pero estaba platicando hace rato con mi esposa y le estaba diciendo que si se acordaba de cuando fuimos a los estudios de TBN en Orange County, en la ciudad de Costa Mesa. Hay un lugar que aparece un museo y se llena de luces y es hermoso y muestra de toda la historia de TBN y cómo han tenido tantos predicadores y unas salas donde muestran cosas de la Biblia y cosas así. Y entras allá adentro y es un palacio, es hermoso entrar allí. Pero entonces empiezo a sentir en mi corazón, ¿es este el legado nada más de lo que queremos dejar como cristianos? O sea, ¿esto realmente me trae un encuentro con Dios? ¿Esto está abierto para que las naciones puedan venir y encontrarse con Dios viendo algo así? Entonces, si más o menos me pueden entender, es el mismo efecto. No es para que creemos una burbuja. No es para que nosotros creemos una subcultura y quedarnos estacionados allí.
pero es para que podamos nosotros ir más allá de lo que se ve y que podamos entrar a la presencia de Dios. So it is not for us just to create a bubble or just a subculture. It is for us to enter into the presence of God and get to know the Jesus that the Bible talks about. Because getting part in the Word is not enough. The Word needs to have an effect. The Word needs to take you to know the Lord. If not, the Word is not fulfilling its purpose. If it was just about learning Bible verses, then there's other religions that learn more Bible verses than we do. And they should be closer to Jesus. And frankly, they're not. So no se trata solamente de memorizar versos bíblicos. Porque si se trata de memorizar la Biblia, me puedo memorizar quién sabe cuántos libros y hay otras religiones que lo hacen mejor que nosotros. Y francamente no están cerca de Dios. Entonces, el memorizarte la Biblia no es suficiente. La Biblia tiene que llevarte a un encuentro. Tiene que llevarte a encontrarte con la persona de Jesús. Pero la Biblia también te lleva a muchos otros problemas también. Problemas para nosotros humanos que no tenemos la cultura de Dios. Porque te mete en problemas a cada rato. En el sentido de que siempre todas las cosas que tú abrazaste o que tú pensaste que eran de una manera, la Biblia las rompe. Y la Biblia no solamente la rompe, sino que empieza a romper tu corazón en aquellas cosas donde ya te solidificaste y te plantaste como si fuera en un bloque de cemento. Y viene la Biblia y empieza a quebrarlas, empieza a quebrar esos fundamentos y empieza a poner otros fundamentos de Dios. Y es bonito tener un predicador, es bonito tener maestros en la palabra que vengan y que te regalen algo de parte de Dios. Pero tú tienes que tener la manera de poder encontrar la Biblia tú mismo, de poder sumergirte a la palabra de Dios sin miedo y empezar a sacar las verdades de Dios. Ahora, eres bienvenido a venir alrededor de nosotros y hacer preguntas. Aquí están los pastores, aquí estamos nosotros, para que tú tengas alguna pregunta y que digas, mira, en la Biblia aquí hay algo que no puedo identificar. ¿Me puedes ayudar con eso? Y aquí te ayudamos. No hay ningún problema. No vamos a saber todas las cosas. Hay versos en la Biblia que van a ser bien oscuros para ti. Por ejemplo, cuando Jesús dice, donde está el cuerpo o el cadáver, ahí estarán las águilas. Ese verso yo tuve por toda mi niñez. Pregunta de qué se trata. Y yo puedo llegar y puedo decir, bueno, este verso, quién sabe de qué hable. Yo he interpretado versos de una manera horrible. Pero si pongo ese verso en el contexto de cuando Jesús lo está hablando y lo pongo en contexto con Mateo 24, lo pongo en contexto con la caída de Jerusalén en el año 70, donde está el cadáver que simboliza Jerusalén. Llegarán las águilas, que son el imperio romano con escudo de águilas, y venían y sitiaron la ciudad y la derribaron. Profecía cumplida en el año 70 después de Cristo. Pero hay versos en la Biblia que son completamente oscuros. Y está bien que estén oscuros, porque esos versos nos retan a nosotros a ir y sumergirnos en la presencia de Dios y que sea Dios el que nos revele lo que significan esos versos. Cuando nosotros tenemos una manera particular de pensar, yo sé que no hay nadie aquí en esta iglesia que piense así, pero hay cuerpos enteros de denominaciones, de lugares cristianos donde piensan que la sanidad no es para hoy, donde piensan que la liberación no es para hoy, que fue algo que sucedió ya con los apóstoles y acabó con los apóstoles. Eso se llama cesacionismo. Eso así piensa mucha gente. Y es gente que son académicos que leen la Biblia de esa manera. Pero tienen que omitir muchos otros versos que hablan de las cosas de aquí. Lo curioso es esto. La Biblia está tan llenísima de tesoros que esos tesoros no nos van a servir de nada cuando estemos allá en el cielo. O sea, no me malentiendan, tenemos nosotros tesoros en el cielo, pero hay tesoros aquí en la tierra que no los vamos a necesitar allá. Como dice en 1 Corintios 13, después de que termina todo, pero algún día las lenguas cesarán, algún día la profecía cesará. ¿Por qué? Porque no la vamos a necesitar en el cielo. Vamos a ver claramente a Dios. No necesitamos de esas cosas, la profecía es para ahorita. Las lenguas son para ahorita. La sanidad es para ahorita. La liberación es para ahorita. Lo necesitamos aquí. Entonces, si yo
no lo tengo, es una invitación para yo perseguirlo hasta encontrarlo. Y esa es la aventura de cada creyente. Por eso es que no puede caer toda la responsabilidad en el pastor de una iglesia. Es la aventura de cada creyente. El avivamiento que Dios está haciendo hoy en día no es para que lo tenga un pastor, no es para que lo tenga un predicador, no es como en los días de antaño. Ahora es para que toda la iglesia lo tenga. Es para que nosotros nos movamos en la ola completa de lo que Dios está haciendo. Ir en el momentum de lo que Dios está haciendo en la tierra y empezar a trabajar para el reino hasta que toda la masa se leude. Ahora bien, la Biblia no es el fin en sí misma, pero es el principio de un fin. El canon bíblico es una colección de libros autorizados que comprenden la Biblia. Tomó más de 3,000 años para escribirla, 1,500 años para completar el canon, 40 diversos autores. Eso lo cubrimos la semana pasada. Un canon es una colección de libros. Entonces, después, ¿qué me pasó allí? Se me fue. No, ese es el video, no lo voy a pasar. Eso lo dimos la vez pasada. Cómo se escogió el canon, y ahí es donde nos quedamos, y aquí es donde yo voy a partir. El canon significa caña, significa una medida. Entonces, lo que estoy tratando de explicar ahorita a la iglesia es cómo es que recibiste la Biblia en tus manos y por qué la Biblia está como está, por qué tiene 66 libros, por qué 66. ¿Por qué no pudo haber sido un 77, por ejemplo, un número más cristiano, ¿no? Porque tuvo que ser 66 libros. Yo siempre me pregunté eso desde que estaba chiquito. ¿Cómo sé que esos libros realmente Dios los dejó en la Biblia? ¿Cómo sé que hay otros libros que se están descubriendo todavía? ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el libro de Isaías no era un libro? Eran 2 libros, primera de Isaías y segunda de Isaías. ¿Sabían? No sabían. Entonces, en nuestra Biblia lo juntaron en un solo libro. Y lo curioso es de que los primeros capítulos de Isaías tienen que ver con partes del Antiguo Testamento, pero la segunda parte de Isaías tiene que ver con el Nuevo Testamento. Son similitudes increíbles de cómo hablan. Inclusive hay una parte como a la mitad de Isaías donde habla acerca de el pregonero que habla y que dice hagan los caminos derechos del Señor y todo eso. Y el libro de Isaías habla de eso. Y así es como Mateo comienza. Entonces el libro de Isaías continúa hasta que llega hasta el final. Y hasta el final habla del cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces hasta el final es una alegoría perfecta al Apocalipsis de cómo cierra. Entonces el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación también para nosotros es un libro que para nosotros hoy es la revelación de Juan y no hay otro libro como él en la Biblia. Pero lo curioso es que cuando tú pones el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel juntos, el lenguaje es idéntico. Las frases son idénticas. Es como que Juan agarró y empezó a copiar pedacitos de Ezequiel y los empezó a trasplantar en el libro de Apocalipsis. O sea, hay cosas en la Biblia que son hermosas, son similitudes que no se ven a simple vista. Y gracias a Dios por los dones, por las personas que se han dedicado y se han sumergido a encontrar en eso. Pero si eso es nada más para llenarme de cabeza, llenarme de conocimiento para impresionar a alguien, no sirve de nada. Pero si me lleva a conocer a Jesús, me lleva a conocer todavía más profundamente mi relación con Dios, es increíble. Y llena de gozo en ese sentido. Entonces, la Biblia, hubieron varios criterios para que pudieran llegar a tus manos. Uno de los criterios es de que los libros tuvieron que ser filtrados con sangre. En ese sentido, le estaba diciendo la semana pasada de que si había una familia, por ejemplo, cuando este emperador Diocleciano, en el año 300, él dio un terrible edicto de una persecución asquerosa contra los cristianos. Y él dijo, familia que tenga uno de estos libros en su casa, sea algún libro del Tanaj o alguna de las cartas paulinas, alguna de las cosas que están circulando en aquel tiempo, lo llegan a tener en la casa de ustedes, los matan a toda la familia y queman el libro. Entonces, ¿tú apostarías tu familia por un libro que no es la Biblia? En ese filtro de sangre, esos libros empezaron a filtrarse de todos los demás escritos que estuvieron alrededor. El segundo criterio fue los autores, que los autores fueran legítimos y que no fueran impostores. Habían algunos autores que eran completos impostores, como por ejemplo había un autor que escribió el Evangelio de Tomás.
El Evangelio de Tomás, no, sí, el Evangelio de Tomás era uno, el Evangelio de Felipe era otro. Creo que es el Evangelio, uno de esos dos, ya se me revolvió cuál era, pero uno de esos evangelios habla de Jesús cuando él era joven. Y habla de que Jesús se enojó con otro niño que le hizo algo. Entonces con sus poderes Jesús lo mató al niño. Y que creó una paloma del barro y que le echó a volar y yo no sé qué tanto. O sea, son cosas ficticias que la gente se inventó. Y por eso muchos de esos libros no la hicieron. Pero también habían otros libros de la Biblia que por sus características tan increíbles no las querían meter en la Biblia. El libro de Esther era uno de ellos. El libro de Esther no habla de Dios en ninguna parte. Entonces tuvo un poquito de trabajo para entrar, pero entró. Y el último libro, uno de los libros que estaba considerado como uno de los libros herejes, era el libro de Apocalipsis. Hasta que después lo empezaron a embonar y lo empezaron a encajar y se dieron cuenta de que el libro de Apocalipsis realmente cambiaba gente. Entonces, en el sentido del segundo criterio, los autores que fueran legítimos, que no fueran impostores. Hice también el comentario acerca de que los 4 evangelios no son escritos por apóstoles o discípulos de Cristo directamente. 2 de ellos eran discípulos, 2 de ellos no eran. 2 de ellos eran, los que sí eran discípulos eran Mateo y Juan, discípulos directos. Los otros 2, Marcos y Lucas. Marcos está escribiendo para Pedro, Lucas está escribiendo para Pablo. El concilio de Cartago, que fue en África en el año 400 casi, es ahí donde se terminó de hacer esa medida, el canon, la caña de medir. Y empezaron ellos a determinar si los libros tienen autoridad, si son libros que tienen el agente profético, si son auténticos, dinámicos y si son recibidos. Empezaron a poner filtros, bueno, nosotros podemos llamarles categorías, pero en aquel tiempo era bien obvio si uno de esos libros realmente cambiaba vidas. Entonces estamos hablando de que en aquel tiempo el Tanaj había circulado por tanto tiempo, ese ya había sido aceptado mucho tiempo antes de Cristo. Entonces ahora viene a juntarse con las cartas paulinas, viene a juntarse con todo lo demás, con el libro de Apocalipsis, y ahora se empiezan a aceptar más cerca de los 66 libros, un poquito pasado de los 66, pero ya se empiezan a aceptar. Y finalmente llegó la Biblia a compaginarse aproximadamente del año 400. ¿Por qué el hermano Job nos está aburriendo con toda esta historia tan aburrida? Porque yo ya terminé la escuela en la high school, yo ya no quiero seguir estudiando historia. Porque si tú quieres mirar la profecía bíblica y tú quieres mirar realmente lo que Jesús vino a establecer aquí, toda la Biblia se la pasó hablando acerca de un rey mesiánico que venía y que iba a establecer su reino. Y lo curioso es de que desde que Él establezca su reino, no habla de ninguna pausa donde el rey va a dejar de reinar, sino que dice que su reino será establecido e iba a crecer gradualmente. Di conmigo, gradualmente. Iba a crecer como una montaña, dice en el libro de Daniel 9. Iba a crecer como un árbol de mostaza, dice en Mateo capítulo 13. Iba a leudar, como dice en Mateo 13, 33. Hasta que toda la masa se leude, hasta que el árbol completo crezca, hasta que el monte llene toda la tierra. Y luego dice en el libro de Isaías, y de su imperio, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. No dice que se va a pausar por 2000 años. No dice que va a tener un tiempo de colapso porque va a venir un rey malvado que va a tratar de derrocarlo. Dice que no tendrá fin. Entonces, esto es nada más para poderles ilustrar acerca de la Biblia. Cuando la Biblia empezó a llegar a las manos de la iglesia, esos libros se empezaron a confeccionar. Cuando la Biblia se encajó finalmente en el año, date cuenta, en el año 400 se aprobó la Biblia. Lo primero que hizo el diablo es quitarle la Biblia a la iglesia. ¿Cómo se la quitó? Persecución en sangre. El único cambio triste que hicieron es que la tradujeron al latín. Y eso fue ya los principios de la iglesia romana, la iglesia cristiano-romana en aquel tiempo. Porque eventualmente, y eso es mucha historia para decirles, no los quiero aburrir porque ese no es el tema ahora.
Quiero limitar cuánta historia les doy porque no es el punto ahora. Pero en aquel tiempo el Imperio Romano recogió a la iglesia cristiana como su religión oficial y de esa manera le dieron el golpe. Porque en cuanto el Imperio Romano recogió a la iglesia cristiana, entonces ellos empezaron a dictar y moderar cómo la iglesia cristiana se podía controlar. Porque ya no la estaban persiguiendo, ahora estaban trabajando de dentro para afuera. Ese era el enemigo, exactamente. Entonces, probablemente no empezó así, pero el enemigo se aprovechó de eso. Entonces, el enemigo no puede evitar tu conversión, pero sí le encantaría ser tu tutor mientras vas creciendo, para dejarte inválido, completamente handicap, minusválido, para poder hacer lo que Dios quiere. Entonces, no es una teoría de conspiración. Estamos hablando de que desde el principio el diablo se ha opuesto al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio son buenas nuevas. Si el Evangelio no son buenas nuevas, no es Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas es de que el Mesías Cristo ha llegado y su reino llegó con él. Y ese reino no ha parado de crecer desde entonces. El diablo trató de hacer una pausa por 1000 años. Porque desde el tiempo de que la Biblia fue encadenada en latín, en el año 500, la Biblia fue quitada de la iglesia. Solamente aquellos que eran los sacerdotes más calificados podían leer la Biblia en el latín. Y entonces nadie más. La Biblia fue quitada de la persona común. Entonces crece una iglesia sin Biblia. Tienes un montón de sacerdotes y de gente que no quieren leer la Biblia para explicársela al pueblo. O lo toman a Dios como que es súper santo, como si fuera una reliquia, y toman la Biblia de igual manera. Y la Biblia no se vuelve a leer bien hasta en el año 1300, cuando John Wycliffe la descubre. John Wycliffe es uno de las personas en la iglesia. Lo ilustro en este libro que ha estado leyendo mi papá. Se lo recomendamos a algunas personas y se lo recomiendo a ustedes. Tenemos algunos héroes de la protestantismo, podríamos decir, o de la Reforma, que por cierto, el 31 de octubre, el día supuesto de Halloween, resulta que ese día es el día de la Reforma protestante. Y eso no lo celebramos nosotros. Nos enfocamos tanto en que no se celebra Halloween que nos olvidamos de que realmente hay una fecha para celebrar. ¿Por qué no lo hacemos? Probablemente estamos demasiado enfocados en decir en lo que no estamos de acuerdo, en lugar de estar enfocados en lo que estamos de acuerdo. Entonces tenemos a John Wycliffe, que es el que comienza en el año 1300. Está corriendo en Inglaterra una peste, no sé si es la peste bubónica, no sé qué tipo de peste era, pero una peste que mató, pero millares. Entonces él, para no contagiarse, se fue a esconder dentro de la biblioteca y la peste no lo alcanzó. Pero en la biblioteca, él, como era un estudiante, él leía el latín como leía el inglés. Y cuando encontró la Biblia en latín, la empezó a leer de tapa a tapa y se quedó enamorado de Jesús. Y él decía, no puedo creer que este libro no está en la iglesia. Entonces él empezó a formar pequeños sacerdotes que iban con un pedacito de la Biblia o iban con un pedacito de este mensaje. Y he ahí los primeros evangelistas. Entonces de allí fue una pelea para poder traer la Biblia de regreso. Está John Wycliffe, después de John Wycliffe vino John Huss. Huss significa ganso. Este cuate es checoslovaco. Cuando él empieza a leer los escritos de Wycliffe, él se queda enamorado de lo que está leyendo. Empieza a leer la Biblia, empieza a estudiar. No está de acuerdo con Wycliffe en todo lo que dice, pero está tratando de sacar adelante esto porque sabe que va a haber una reforma. Si pueden traer la Biblia de regreso, sería increíble. Lo pueden sentir en el corazón. La Iglesia Católica se levanta y se ensaña con John Wycliffe y lo odió tanto que no pudieron matarlo, pero aún estando muerto, sacaron sus huesos de la tierra y los pulverizaron, los quemaron y los tiraron en el mar. No dándose cuenta que es como una pintura profética de cómo el legado de John Wycliffe se empezó a regar por todo el mundo. Entonces viene John Huss, que él empieza a leer los escritos de Wycliffe y él está queriendo correr con el mensaje, pero a él sí lo pesca. Y la Iglesia Católica lo agarra y lo ponen lo trataron de herético y entonces lo quemaron en el palo. Y cuando él se estaba quemando, él decía, yo no quería hacer nada a la iglesia más que purificarla. No quiero hacer nada más que purificar a la iglesia, si ustedes me pudieran escuchar. Dice, pero ustedes queman hoy este ganso
pero al rato vendrá un cisne. En 100 años viene un cisne que no lo van a poder matar. Y en 100 años, las 95 tesis fueron clavadas por Martín Lutero, que él era el cisne que tenía que venir. Martín Lutero viene y para nosotros él es el héroe de la Reforma, pero antes de Lutero estuvieron estos dos, y probablemente más de los que no se habla. Pero es como que Dios tiene una mafia controlada por todas partes. Él está provocando los cambios porque Dios no es estático. Dios es cambiante. Dios está moviéndose. Él es completamente dinámico. Él dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, pero interpretemos el verso bien. Dios es incambiable en carácter, pero Él es completamente dinámico y cambiante en sus acciones, en su manera de pensar, aún en su manera de proceder. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, después de Martín Lutero, nos desgajamos de la Iglesia Católica. No tengo nada contra la Iglesia Católica. Al contrario, pienso que nosotros tenemos que empezar a muchos de la Iglesia Católica dejar de verlos como enemigos. Pero nosotros venimos de ellos y no se puede borrar la historia. Entonces, después de que nos desgajamos de la Iglesia Católica, queda un triste vacío porque como nosotros ahora somos la iglesia protestante, nosotros empezamos una protesta. Me pregunto si Lutero pudo haber hecho la división de una manera diferente. Porque ahora, como somos una iglesia protestante, desde esa protesta, desde ese entonces, cuando un hermano no está de acuerdo conmigo, el hermano no está conmigo. Se divide, se va para otra parte. No estoy diciendo a mí, estoy hablando de una ilustración. Cuando una persona no está de acuerdo con su iglesia, se divide de la iglesia porque no está de acuerdo con doctrina, no está de acuerdo con la manera de celebrar. Eso es una herencia cultural normal en el cristianismo, porque empezamos así. Nos permitimos esa rebelión y al permitirnos esa rebelión, eso continúa dividiendo. Por eso es que la Iglesia Católica ha sido dividida como cerca de 4 veces. La Iglesia Cristiana hay más de 300,000 religiones cristianas por allá afuera y se sigue fragmentando. Mientras que Dios viene por una iglesia, nada más, no por 300,000. Viene por una iglesia pura y sin mancha. Y una iglesia que está en proporción a la cabeza que está en el cielo. No a Jesús hacia la cruz, pero a Jesús como Él es ahora en el cielo. Después de después de que nos desgajamos de la Iglesia Católica, ahora ya no tenemos liturgia. Entonces ahora se quedan guindando, no sabiendo cómo poder celebrar ahora el culto cristiano. Viene Juan Calvino, no está en esta imagen, probablemente, no sé, pero no está en esta imagen. Pero Juan Calvino es donde él viene y empieza a estudiar fuertemente, es un teólogo que le debemos mucho a él. Una de las cosas que le debemos a Juan Calvino es el cómo nuestro servicio está escrito. Él fue el que escribió, bueno, vamos a empezar con la ofrenda, vamos a empezar con el saludo, la lectura de la palabra, la alabanza, la ofrenda, la predicación, la bendición y todos a su casa. Juan Calvino nos hizo el favor. Nos sacó de una liturgia para meternos a otra. Y no hay nada de malo con ambas liturgias. Porque yo estaba en la Iglesia Católica tanto tiempo, y déjame decirte, esto es porque tuve que trabajar en la Iglesia Católica por algunos años. Pero me doy cuenta de que sea en la iglesia, la liturgia católica o la liturgia cristiana, si carece de corazón, no sirve para nada. Todo lo contrario, si uno hace las cosas de corazón realmente queriendo encontrar a Dios, estoy seguro que pueden encontrarlo a Él. Cuando estos trajeron la Biblia, Juan Calvino también le debemos el calvinismo, que eso lo hablamos otro día. Entonces, estos habiendo traído la Biblia, ahora la Biblia ya está en las manos de los cristianos y los cristianos se la están comiendo, están tratando de interpretarla como pueden, pero carecen de entendimiento para interpretarla correctamente, porque ahora tienen los protocolos para poderla leer, sacan sus conclusiones, que esas conclusiones hasta la fecha las tenemos. Algunas son buenas conclusiones, algunas son súper nocivas en la iglesia. Que seguimos caminando en la revelación de patriarcas que tienen una revelación tan pequeñita del Señor. Pero nos sentimos inseguros de traer lo que Dios está revelando ahora, porque no queremos lastimar la tradición de cómo nos leyeron la Biblia en el tiempo de antes.
diciendo que Dios es dinámico, es cambiante. Él quiere traer una revelación diferente porque el tiempo apremia. Que ya no vayamos a la iglesia a entrar al club de la iglesia. Que la iglesia sea una iglesia de poder. Que hayan señales y prodigios en los servicios todos los días. Que la presencia de Dios venga y que esa sea la regla y no sea la excepción. Pero para poder ver cosas que no son normales, nosotros tenemos que ser anormales. Nosotros tenemos que ser diferentes para ver cosas diferentes. Entonces, eso fue lo que le pasó a la iglesia en aquel tiempo, porque la iglesia ahora ya tiene una Biblia, pero se quedan congelados en la Biblia. Tienen ahora que recibir la revelación de lo que la Biblia dice. Entonces llega este fulano, un fulano completamente raro, que es un muchachito, que empieza a hacer preguntas, porque él está empezando a experimentar a Dios. Dios empieza a hablarles desde muy joven. Y empieza a decirle cosas raras. Y él empieza a experimentar la presencia de Dios en su cuerpo. Entonces, él empieza a hablar con sacerdotes católicos y cuenta de una historia donde él fue con un sacerdote católico y va entrando adentro con él. Y entonces, él se enoja tanto con él porque él, descuidado, un chamaquito descuidado, simplemente va caminando en el jardín y le pisa una de sus flores al sacerdote. Y el sacerdote se enoja tanto con él que le empieza a gritar y le empieza a decir de cosas y él dice, pues, estoy haciendo una pregunta espiritual y se enoja porque le acabo de pisar una plantita por equivocación. Entonces él se salió. Se va con un pastor cristiano y le hace casi lo mismo. Es como que hay un tiempo de que la gente que estaba en Egipto salen de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Toma un proceso para que ellos empiecen a cambiar su mente. Y de la misma manera la iglesia hoy en día está tomando un proceso para que la iglesia cambie, para que empiece a ser diferente. Entonces este muchacho sigue adelante y entonces llega un día extraño donde viene Dios y lo bautiza en su Espíritu Santo. Y ahora este hombre habla en lenguas. Y este hombre ora por los enfermos y se sana. Ahora este hombre empieza a encontrar liberación, empieza a tocar gente y la gente es librada de demonios. Y ahora él empieza a tener seguidores. Y ahora él no quiere tener una liturgia. Entonces lo que hacen es de que se juntan y cuando se juntan empiezan a esperar a que la presencia de Dios les diga cómo empezar el servicio. Y ellos no se movían hasta que Dios les decía. Y mis amados, bienvenidos a los cuáqueros. Estos eran los cuáqueros de aquellos tiempos. ¿Ustedes han visto la avena Quaker que tiene un señor con un sobrinito con una sonrisa rarita? Es este cuate. Es George Fox, el líder de los cuáqueros. Pero, ¿por qué, hermano Job, nos está aburriendo con tanta historia? Qué bueno que preguntaste, te voy a explicar por qué. Resulta que George Fox estaba en Europa. Eventualmente los cuáqueros empezaron a barrer con avivamiento por todas las partes. Los primeros que lo odiaron fueron los calvinistas. Porque los calvinistas tienen la revelación de la palabra cerrada. No creen en el mover del Espíritu. Y como el mover del Espíritu es nuevo para ellos, entonces ellos lo resisten. Y lo resisten con violencia. Para ese entonces, ya los colonos se vinieron para acá, para Norteamérica. Y vienen y establecen aquí las 13 colonias. Fueron a la escuela, ¿verdad? Ok, entonces establecen las 13 colonias. Empieza a crearse Estados Unidos, ¿verdad? Entonces resulta de que de allá los cuáqueros se dijeron, Estados Unidos, vamos a evangelizar también allá. Hermano, pero Estados Unidos es un país cristiano. O déjame contarte qué fue lo que pasó. Resulta de que los cuáqueros que estaban allá empezaron a venir para acá y les advirtieron, si ustedes nos traen eso que le llaman el Espíritu Santo, ustedes lo traen para acá, los vamos a matar a todos los que lo traigan. Los cristianos calvinistas fueron los que le dijeron eso a los cuáqueros cuando estaban allá. O bueno, voy a quitar calvinistas, los cristianos colonos, los puritanos que estaban acá. Dijeron, ustedes nos traen eso del Espíritu Santo, tenemos miedo. No lo traigan porque si lo traen los vamos a tener que matar. Y eventualmente los cuáqueros vinieron, trajeron el Espíritu Santo y a todos los que se convertían y a esos cuáqueros empezaron a colgar de los árboles. La historia cuenta de un día de invierno, donde agarraron a uno de estos cuáqueros y lo tiraron en la nieve a temperatura bajo cero y lo tiraron sin ropa para que se muriera. Los Pieles Rojas agarraron a este hombre y lo llevaron a la tienda de su jefe. Y ahí lo cuidaron, lo permitieron que él viviera. Entonces él hablando con el jefe le preguntó qué pasó.
Y él empieza a explicarlo y todo eso. Y dice, pues yo no quiero el Dios de ustedes. Si entre ustedes que son hijos de ese Dios se matan, yo no quiero saber nada del Dios que ustedes sirven. Está escrito en nuestra historia. Lo que es peor es que siguieron matando a los cuáqueros hasta que finalmente la esposa de George Fox era una señora de política muy influencial. Y ella empezó a pedir al rey de Inglaterra misericordia para toda la matanza de cuáqueros que ven aquí. Y ella le pidió a William Penn, creo que fue William Penn el que escribió una carta, no sé cómo va la historia, tendría que releer el libro otra vez. Pero el rey de Inglaterra escribió de regreso y dijeron que se encarguen, este pedazo de tierra que sea para todos los cuáqueros. Y entonces, habiendo hecho la orden, un estado de aquí de Estados Unidos, toda esta gente empezó a correr allí. El estado de William Penn, Pensilvania, de Quaker State, el estado cuáquero, porque fue donde todos los cuáqueros empezaron a refugiar para que no los mataran. Está en nuestra historia. En la misma historia de los Estados Unidos está la oposición al mover del Espíritu Santo por la tradición cristiana de la gente que lee la palabra, sin el Espíritu. El diablo puede usar la palabra para matarte a ti. Tu interpretación bíblica la puede usar para matarte a ti. A menos de dejarnos que el Señor nos revele. Ya eran igual que él. Y lo volvió a hacer en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 está tentando al segundo Adán. En fin, términos teológicos no me interesa. Pero está tentando a Jesús, el que nos viene a representar a nosotros, el último Adán. Entonces lo está tentando y vuelve a tentarlo de la misma manera. ¿Eres o no eres? Pruébamelo. Y Jesús dice, no tengo que probarte nada. Pero la palabra de Dios dice, tírate de allí porque en el Salmo 91 dice que tu pie no tropezará sobre piedra. Y Jesús dice, pero también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Viniste por las llaves? Yo te las doy, porque todo poder me ha sido dado a mí. ¿Quién le dio el poder? El hombre le dio el poder. Este poder es mío. ¿Viniste por él? Te lo entrego si me adoras. Y Jesús le dice, no, vete de aquí. No tengo nada contigo, vete. Y ya. Y vienen ángeles y le sirven a Jesús. Y Jesús entonces viene y agarra las llaves con el poder de Dios. Agarra las llaves y nos la entrega de regreso a nosotros. Lo curioso con esto es de que en la historia tú puedes ver la resistencia contra lo que Dios está haciendo, la resistencia contra lo nuevo, la resistencia del mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo constantemente está cambiando los tiempos. Si no fuese así, Jesús no hubiera dicho jamás que teníamos que cambiar los odres. Jamás nos hubiera dado la precaución o el aviso de que no rompamos el vestido nuevo para remendar el viejo, porque el vino viejo funcionó en el tiempo de antaño. Es buen vino, no es malo. Entonces en Lucas después dice, pero aquellos que han probado del vino de antaño no quieren trabajar por el nuevo. Y Jesús lo entiende. Pero es una advertencia para nosotros también. Porque yo conforme voy avanzando en edad, mis amados, tengo 43 años de edad. Conforme voy avanzando en edad, yo he tenido que romper tantos moldes de lo que yo he aprendido desde que yo tengo 11 años. El cómo yo predicaba cuando tenía 11 años de edad es muy diferente a cómo yo predico ahora de 43. Porque el Señor se ha ido revelando, desempacando. La revelación de Dios constantemente está reescribiendo lo que yo conocía de Dios antes. Antes yo lo veía a Dios como un Dios severo, un Dios que estaba contento de que había entrado al cristianismo, pero ahora está súper enojado si yo me llego a equivocar. Hay personas que viven con un pesar en su corazón porque han cometido errores en la vida o porque están esclavos de un vicio, porque sienten que han fallado a Dios y no merecen la misericordia de Dios, no merecen la bondad de Dios. Y eso es un modo de pensar de antaño,
que Dios quiere quebrar hoy. Porque si tú no ves a Dios como un Dios que está de tu parte, que está aquí para amarte, se te dificulta más la batalla para salir adelante. Esta semana yo tuve una prueba asquerosa y la semana pasada tuve otra prueba asquerosa también, que atentaron directamente contra mi vida. Y la tentación de pensar, bueno, no soy digno porque yo le he fallado a Dios en esto. Sábado en la noche, la semana pasada, tenía problemas con mi corazón pensando que no iba a pasar la noche porque me estaba doliendo tanto el pecho. Y lo primero que viene a mi mente, he pecado, he hecho algo malo contra Dios, no la voy a hacer. Y el debate toda la noche hasta la madrugada, hasta la mañana que me levanté y me vine a predicar. Esas son las cosas que no platica uno con nadie. Pero la batalla es real para todos. Entonces estoy hablando de que si nosotros no cambiamos la mentalidad de cómo Dios es por nosotros y no está contra nosotros, no puedo ganar la batalla de esa manera. Porque mi teología está batallando en contra de mí. Yo no estoy en contra del rapto, mis amados. Yo no estoy en contra del pensar que Dios nos puede rescatar ahora. Yo estoy en contra de vivir en temor. Estoy en contra de cortarle su futuro a mis niñas. Estoy en contra de cortarme mi futuro a mí porque yo tengo demasiado que hacer en esta tierra. Y mientras yo le digo, sí, Señor, ven ahorita, pero mira, ven ayer, de una vez, porque este mundo está horrible. Yo le digo al Señor, ven ahorita, pero el corazón de Dios se quiebra porque hay millares de personas que no saben de Cristo ahorita mismo. Entonces Él viene para rescatarme a mí, pero deja a todos los demás aquí. Y todos los demás están donde están porque no hemos hecho nada nosotros. Es selectos los cuerpos que están haciendo algo para poder alcanzar al mundo. Entonces por eso es que hay tanto que cambiar y la Biblia nos lo quiere enseñar. Pero tenemos que salir de esa manera cuadrada y cerrada de interpretar la Biblia porque hay muchos capaces para poder enseñar en esta casa. Solamente se necesita que el Señor cambie un poquito, que lave un poquito de esa revelación. Déjame decirte, el Señor te encuentra en un momento. Toda la revelación que has aprendido toda tu niñez hasta la fecha, todo empieza a cuadrar correctamente. No es que hayas aprendido cosas malas. O sea, hemos aprendido en la verdad. Simplemente las tenemos displaced, las tenemos revueltas. Y hay que agarrarlas y encajarlas en el lugar correcto. Para poder encontrar la vida plena que Cristo tiene para nosotros. Nosotros no tenemos derecho a una vida plena. Bueno, déjame decirte, hay un trabajo diferente para el diablo y un trabajo diferente para Jesús. El diablo vino a robar, matar y destruir. Y Jesús vino a que tengamos y vida en abundancia. ¿De cuándo acá cambiaron ellos de trabajo? ¿Por qué los abogados ponen en sus cláusulas, en la fine print, en la letra pequeña, que si la casa se llega a destruir por un acto de Dios o por el dedo de Dios, en su lenguaje jurídico? Nosotros les dimos ese lenguaje, nuestra religión les dio el lenguaje, pero Dios no hace eso. Hay alguien que viene a robar, matar y a destruir, y eso no es el trabajo de Dios. Bueno, hermano, pero es que en el Antiguo Testamento, al rato llegamos al Antiguo Testamento. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar más del Tanaj. Pero estamos hablando de gente que no tiene revelación de Dios en el Tanaj, porque viven en un tiempo donde Dios no puede revelar su rostro. Y Ezequiel 39:29 lo dice claro. Yo ya no quiero esconder mi rostro de ustedes, lo voy a revelar en mi Espíritu Santo. Y viene Jesús y le da a conocer. Entonces ese verso donde dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, quiere decir que si Jesús es como es con el pecador, así es el corazón de Dios también, porque Él no cambia de carácter. Su carácter es amor. Él es juez también. Pero dice en el libro de Primera de Juan que nosotros no tememos el juicio, porque el amor quita fuera el temor del juicio. Si nosotros tenemos temor de juicio, no hemos sido perfeccionados en amor. Quiere decir que no nos ha entrado el amor. Hemos leído la Biblia, pero no nos ha entrado a nosotros. ¿Te das cuenta? Es una manera diferente de ver la Biblia. Cuando tú empiezas a ver la Biblia como que Dios te ama, como que Él te está sonriendo. Es más, te lo voy a poner más claro.
Eres un borracho empedernido. ¿Quién sabe qué pasó? Esta semana te emborrachaste, pero vienes a la iglesia y vienes con cara de patito feo porque sabes que hiciste algo mal. Nadie sabe. Estás atrapado en un vicio, no puedes dejar de fumar. Estás atrapado en un vicio. No solamente no puedes dejar de fumar, pero probablemente estás atrapado en pornografía. Y tú piensas que Dios está mirándote así. Lo salvé, pero este es el patito feo. A este de panzazo lo voy a pasar, pero este no la va a hacer. Y tú no te das cuenta que aún en el momento en el que tú estás fallando, en el que estás cachado en el acto, Jesús está allí contigo. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Jesús? El Espíritu Santo está poniendo tristeza en tu corazón de que no te conformes porque esa no es tu naturaleza. Te está diciendo, este vicio que tienes no es tu identidad. Ese no eres tú. A mis hijas yo les digo eso constantemente. Empiezan a hacerme su carita. Ay, es que tú nunca me dejas. No, tú no eres víctima. Ay, papi, es que ya sí. No, tú no eres víctima. No, es que en la escuela me hicieron. ¿Te cambió solo apellido? No. ¿Cuál es tu apellido? Arroyo. Entonces no te hicieron nada. No, no eres víctima. Y constantemente Dios está rescatándote. No eres víctima. Yo les puedo decir ahorita cosas que nos trastornarían la tradición. Que la Biblia dice que nosotros tenemos la capacidad de no pecar. Ay, pero miserable hombre de mí. No, párale. Dice de que tenemos la capacidad de no pecar. Es más, te lo voy a decir con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le dice Dios a Caín, dice, el pecado viene y te acecha y quiere atacarte, pero tu trabajo es amaestrarlo. Tu trabajo es decirle, hey, no pasas de aquí, gato asqueroso. Tenemos un gato en la casa. No pasas de aquí, gato asqueroso. Ese es mi cuarto, fuera de aquí. No, Karen, yo quiero mucho los gatos, no te preocupes. Me gusta el gato de mi niña. El gato de mi niña nomás. Tenemos un gatito muy bonito, se llama Caramel. Yo le llamo Furball, pero ese gatito a cada rato se mete a mi cuarto. Entonces llego, Furball, Marco, exactamente. Entonces lo agarramos, lo acariciamos y todo lo demás, lo llevamos para allá. Pero, ay, me dan cosa los gatos. Bueno, Moisés también le dan cosa a los gatos seguramente, pero en fin. Tenemos familia que les gusta los gatos. Entonces, pero nosotros definimos hasta dónde llega eso. Y el pecado tenemos que decirle, párale. Ahora te voy a clavar una espinita nada más para que tú lo pienses. No quiero meterme en problemas porque me voy a meter en un hoyo que no voy a poder salir después. Si entonces Dios dice, el pecado viene y te acecha, no dice que el pecado vino de adentro de ti, dice que el pecado es exterior a ti. El pecado viene y trata de acecharte. Pero es tu trabajo el decirle no. No es diferente como me enseñaban en la iglesia. Es donde te digo que hay que redefinir un poquito la teología para poder agarrar la onda. Mucha gente interpreta que la carne tiene que morir, hablando de nuestro cuerpo, pero la Biblia no habla de nuestro cuerpo, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que Dios ama nuestro cuerpo también, que Dios no quiere que destruyamos nuestro cuerpo, que quiere que aplastemos a la carne. La carne son los deseos almáticos, la manera en la que usamos nuestro cuerpo como la única antena para definir nuestras acciones. Porque nos da una imagen torcida de quienes nosotros no somos. Nosotros somos espirituales, somos como Jesús. Entonces nosotros hacemos acciones y nuestro cuerpo se tiene que ajustar a como Dios dice que nosotros hagamos. Es algo bien difícil. Nos toma una vida en aprender, pero nos esforzamos en seguir siendo como Jesús. Pero no estamos solos. Dice que el Espíritu Santo vino para morar en nosotros y darnos gracia. Y gracia no es solamente favor no merecido. Gracia es el poder eléctrico, el poder dunamis del Espíritu Santo, que te da una supercarga y te hace un super cristiano, que te permite el no pecar. Pero como Dios sabe que somos cabezones, que Dios sabe que somos débiles, me incluyo yo,
Por eso dice en Primera de Juan, pero si llegamos a pecar, abogado tenemos para Jesucristo el justo. Porque Él está en mi piel ahorita, en la presencia de Dios, intercediendo por mí, diciéndole al Padre, perdona, Job, porque esta semana fue una vergüenza. Pero yo sé que se siente ser carne. Yo sé que Él es débil, pero ayúdalo. Tengo a Jesús de mi parte. Tengo a Dios de mi parte. Tengo al Espíritu Santo que me da ese poder. A mis papis, a mi iglesia. Tengo a tanta gente. Entonces, sí podemos. Y mientras que estamos nosotros persiguiendo sanidad, y estamos orando hasta que veamos la completa sanidad de Moisés, pero estamos orando por sanidad para que sea la regla y no la excepción de un servicio. Pero tenemos que perseguirlo. Yo tengo esa carga. Quiero juntarte conmigo para que vayamos juntos a buscarlo, porque es nuestro. No lo vamos a necesitar en el cielo. Lo necesitamos ahorita. Y yo no puedo permitirme seguir viviendo sin dar el fruto del Señor, porque el tiempo apremia. Para nosotros el tiempo apremia. Yo ahorita estoy enfermo, estoy bajo píldoras para mediar mi presión de la sangre. No quiero vivir así. Dios no me llamó a vivir así. Yo quiero vivir en libertad, quiero vivir en sanidad. Sanidad para la iglesia, sanidad para mi vida. Entonces todos nosotros estamos en una batalla y la estamos librando delante de Dios todos los días. Vamos a librarla juntos por lo menos. Así la carga es más fácil de llevar. Sobrellevándonos los unos a los otros para que encontremos al Señor juntos y encontremos su gloria juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí?